A contramano. Nosotros no solemos prestarle mucha atención a la actualidad porque creemos que tiene un efecto distractivo, a veces adrede, a veces no. Pero lo cierto es que conocimos a alguien que nos hizo cambiar de opinión un rato porque es muy interesante escucharlo. Él es analista político, él es Pablo Salinas, nos va a hablar sobre algo que está pasando en este gobierno. Obviamente, ya que es un tema de actualidad, vamos a ponerle ojos más mirando las estructuras. Parece que en este gobierno hay un gran éxodo de funcionarios y nos interesa saber por qué. Y después, bueno, todo lo que él nos quiera contar. ¿Cómo te va, Pablo? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. A ver, bueno, lo aprendimos por vos esto, porque ya reconocimos que somos bastante burros en estos temas de actualidad. Pero, ¿qué es esto del éxodo que se está dando en este gobierno y por qué es tan sobresaliente? A ver, siempre hay éxodos en los gobiernos y está bien, incluso en el mundo privado también, cuando un funcionario o una persona no anda o no está a gusto, se va o lo echan, ¿no? Esto es una cosa más regular. Ahora, lo que ocurre es la cantidad. Acá no es un tema de si echó o no Milei funcionarios, sino la cantidad. Y la cantidad es un número que yo lo empecé a contabilizar. Esto cuando fueron los 100 días de Milei, ¿sí? Vieron que siempre se hacen esos balances de tantos días de un presidente o la luna de miel de los 100 días. Sí, Bueno, los 100 días, hasta yo sé que son una medida que suele tomarse. bueno, entre todos los aspectos que uno iba viendo para el análisis, yo hago bastantes cosas en redes sociales y me llamó mucho la atención el número porque a solo 3 meses, en ese momento había una cantidad, no me acuerdo ahora exactamente, pero era más de 30 y eso me llamó mucho la atención. Y en ese momento la relación me acuerdo que era un funcionario que renunciaba o que despedían cada 5 días de gobierno, lo cual era también un dato muy, muy llamativo. Ahora esa relación está en 1 cada 4 días de gobierno, a partir de que Milei asumió, que fue el 10 de diciembre del 2024. Y a mí lo que me llama la atención, y para quienes nos escuchan también lo entiendan, no son funcionarios que venían, no son la casta de la que habla Milei, supuestamente. Y como son funcionarios que eligieron formar parte del gobierno de Milei, o que el propio Milei o sus ministros lo seleccionaron, y después fueron rotados rápidamente, ¿sí? O vuelvo a repetir, o los echan o renuncian, y eso es lo que tiene que llamar la atención. ¿Por qué tiene que llamar la atención? Porque una renuncia no es una cosa que no tenga consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Y bueno, por ejemplo, que cualquier expediente que tramitara en el área donde el funcionario renunció se va a demorar porque no hay firma para que siga cumpliendo con su trámite. Y voy a poner un solo ejemplo, pero en el Ministerio de Capital Humano la misma posición rotó 3 veces. O sea, en menos de un año de gobierno, el mismo puesto, que era la Subsecretaría de Empleo, tuvo 3 distintos funcionarios a cargo. Imagínense cómo demora eso cualquier tipo de gestión de política pública. Totalmente. Nosotros, que ya reconocimos nuestra ignorancia, creemos saber que, por ejemplo, muchas veces en los gobiernos el ministro de Economía va a ser rotado y todo el mundo lo sabe el presidente, lo sabe el ministro, es parte como de la estrategia, ¿no? Ante el desgaste de la gestión. Pero da la sensación, y afirmo para que me corrijas, que en estos casos no es lo que sucede. No, de hecho el ministro de Economía está desde el primer día y continúa y apoyado por el presidente con mucha vehemencia a veces en el ámbito público. Sí, lo que decís vos es muy correcto. Del 83 para acá, al menos que tengo ese relevamiento que tengo hecho, el lugar que más rota, que más ha cambiado, justamente es el Ministerio de Economía, lo cual tiene bastante lógica. Ni siquiera solo en Argentina, digamos, es un lugar, siempre es una silla caliente. Porque fijémonos, sin ir más lejos, que anunció hace unos días la renuncia el presidente de Canadá, básicamente, entre otras cosas, por no poder controlar la inflación. Entonces, no es menor el impacto que tiene la economía en el comportamiento de los ciudadanos y en la política. Pero bueno, acá venía en este tren de renuncias y despidos, venía Capital Humano encabezando el ranking y después sí fue superado por el Ministerio de Economía, no tanto porque haya cambiado el ministro, que como dijimos no cambió,
pero es un ministerio que tenemos que darle el crédito, digamos, absorbió muchas áreas que antes estaban como ministerios aparte. Agricultura, infraestructura, y bastantes más que no vienen a mi mente. Desarrollo, lo que era el desarrollo productivo del gobierno de Fernández, bueno, muchos temas que concentra ahora el Ministerio de Economía y que obviamente es el ministerio más grande, es casi el 40% del total de la planta política del gobierno de Milei. Tiene algún sentido que sea el que primero esté en el ranking de estas rotaciones que ya van por la 110 aproximadamente. Y decime, que suena raro porque por lo pronto bueno, vos calculabas los 100 días, se supone que si hay tanto recambio es porque elegiste mal o pusiste mal los parámetros. No lo digo desde el conocimiento de la política finita, sino desde la lógica pura cuando vos vas a gestionar. Bueno, hay algunas explicaciones que yo trato de encontrarle a eso. Uno es lo que vos decís, por supuesto. Otra es que pensemos que Milei llega de una manera muy rápida a lo que viene siendo la costumbre de la democracia argentina. Él tuvo una muy buena elección en donde entra como diputado nacional en 2021 junto con Villarruel y a los 2 años se convierte en presidente de la nación. Es un fenómeno que nace en redes sociales y en televisión, eso hay que decirlo. Era un personaje que rendía a los fines de lo que buscan los medios de comunicación y cómo es esta particular situación cuando estás en redes sociales y cómo fluye ahí todo con mucha más violencia, ¿no? En el discurso y en lo que se dice y lo que se grafica. Pero viene sin un partido político atrás, viene sin trayectoria de haber ingresado a otros cargos públicos. Él fue diputado, después fue presidente, no fue intendente, no fue gobernador, nadie de su fuerza política tampoco lo había sido. Entonces hay una parte en la cual este amateurismo, ¿sí?, por decirlo de un modo, en el cual él llega sin equipo de gobierno, uno va a decir, bueno, caramba, hay gente que se le ha plegado de otros partidos políticos, el PRO le dio varios de sus funcionarios, de hecho eso es algo que está escrito en algunos informes que hemos hecho a fin del año pasado con Ana Castellani, tanto sea del Gobierno Nacional como de Presidencia de la Nación. Los invito a verlo si quieren, es en el Observatorio de las Élites. Pero esta explicación de por qué rotan, más allá de esta fuerza política nueva, porque también es un gobierno muy, en términos psicológicos lo digo, muy histérico, ¿no? Muy cambiante, en el cual, ante la menor duda, no le tiembla el pulso al presidente o a algunos ministros de desprenderse de sus funcionarios. Recordemos que Milei una vez echó al secretario de Trabajo por televisión en una entrevista. Y ese funcionario se enteró que estaba echado cuando vio la entrevista. ¿A quién echó así? No, me la había perdido. Omar Yassin, por una entrevista televisiva. Y Yassin se enteró que no tenía más su puesto viendo la tele. Una bestialidad. Absolutamente. Son cosas que no son habituales. Pero lo más grave para mí, si vos me preguntás o si hurgamos un poco más, es el motivo por el cual el presidente echó a quien era en ese momento jefe de gabinete de ministros, Nicolás Pose, y luego a los pocos días a Silvestre Sibori, que es básicamente, y lo dijeron de manera pública, por ejercer espionaje interior e interno con miembros del propio gobierno. Concretamente se decía que lo que detona la furia del presidente fue porque estaba haciendo Pose a través de la CIDE espionaje sobre Karina Milei. Eso también pasó. Impresionante. Y decime, esta furia para echar gente, en comparación con otros gobiernos, ¿cómo mide? No, en comparación con otros gobiernos, si vos te fijás, siendo justos, ¿no? Para poder comparar, lo que podemos comparar de Milei es el primer año que ya terminó, ¿sí? Para ser justos tanto con el gobierno de Milei como con el resto. Cuando vos ves los primeros años de todos los gobiernos, desde el retorno a la democracia para acá, del año 83, Milei es el que más funcionarios echó el primer año. Echó a cerca de 100 en el primer año y el que más se le acerca fue el primer gobierno de Duhalde, que recordemos que salía de una crisis con 63,
y el primer gobierno de Menem, que venía heredando una crisis producto de la entrega temprana de Alfonsín del gobierno, que también fueron 50 y algo funcionarios. ¿Cuántos fueron los caídos de Milei, por decirlo gracioso? ¿100? En ese momento, en el conteo que llevo, Sí. Eran exactamente 90 en el primer año de gobierno. Una Porque- diferencia mortal, o sea, 90-60, 90-50. Estoy tratando de ver rangos, no hacer cuentas No, y fijas. aparte, está bien lo que haces, y aparte te sumo a eso que vos planteás, los dos que le siguen en la saga, en un primer año con altas renuncias y echados, son dos presidentes que heredan una crisis política muy grande. Tanto fue lo que fue Dualde, de la crisis del 2001, y un poquito más en la historia, para los más jóvenes, hago una breve recuperación. El primer gobierno democrático después de la dictadura militar de Raúl Alfonsín no termina el mandato de 6 años que era en ese momento y entrega 6 meses antes el poder a Carlos Menem en su primer presidencia con una hiperinflación galopante que le llevó más de un año a Menem incluso también controlarla. Entonces nos llama la atención que hayan rotado tanta gente, ni Menem ni Dualde. Ahora lo que sí llama la atención es que Milei haya rotado tanta gente que si bien heredó una economía muy maltrecha, no heredó una crisis política y social como los otros dos presidentes, para nada. Sí, la verdad que es un buen dato. Sí, sin dudas es un buen dato. No sé si alentador, pero sí es un buen dato. Es lo que es, ¿no? Como digo yo, son los datos. A mí me causa gracia, yo por suerte no. Y la gente con las redes sociales se pone mal por el odio que anda dando vuelta y demás. A mí la verdad que no. Casi que hasta me gusta, pero yo pongo el dato y hay gente, por ejemplo, seguidores de Milei que, bueno, cualquier barbaridad, como que uno está haciendo algo en contra del gobierno. La verdad que es un dato objetivo, después cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Después hay gente que es seguidora de Milei que no contesta con mala intención, sino que como que dicen, bueno, es lo que estábamos buscando, alguien que si las cosas no andan, eche a la gente, o que la gente se vaya si no está conforme. Me parece que está bien. Bueno, se convive con distintas situaciones. A mí lo único que me interesa resaltar es que es un número que hoy llama la atención, pero no dice demasiado. Pero yo sí creo que con el correr de los años es un número que nos va a dar muchas explicaciones. Estoy casi convencido de eso. Falta, por supuesto, que pasen los años y los hechos, ¿no? Sin dudas, o sea, es absolutamente significativo el dato, ni hablar de cómo se está gestionando, ni hablar. Yo que no amo la política partidaria ni puntual, te lo digo, es obvio. Hoy nos está llevando muy bien la gente con los análisis en sí, con las realidades objetivas, así que entiendo el quilombo que debes armar, el revuelo que debes armar con estas cosas, ¿no? Sí, por supuesto que siempre son más los que tratan de entender y interactúan con buena intención que los otros, ¿no? Lo otro te vuelvo a repetir, ¿no? Me parece hasta anecdótico. Es el mundo de las redes, lo hablamos hace un ratito. Tenés que estar con el cuero duro y preparado para eso. Pero es una normalidad que tenemos que marcar, ¿no? Hacer como cuando uno lee el libro, ¿no? Y marca una idea al pie, al costadito del párrafo. Bueno, hay que marcar ese párrafo, porque me parece que va a explicar mucho en adelante. Sí, totalmente. Bueno, a ver, vamos a aprovecharte, ya que te especializás en un mundo que nosotros no conocemos en particular. ¿Qué otras cosas te han parecido salientes en los últimos tiempos? Sobre el comportamiento de lo que lleva de gobierno Milei, me llama mucho la atención que, y esto me parece que esta es otra de las anormalidades que vamos a tener que incorporar como normalidad de cómo está cambiando todo tan rápido, a nivel mundial y en Argentina también, de que es un gobierno que tiene mucho apoyo popular porque la gente dice él está cumpliendo con su promesa, con la promesa de pasar la motosierra, de hacer un ajuste y demás. No está haciendo nada que no haya prometido y es un sacrificio al que estamos dispuestos a entregarle paciencia y tiempo, incluso si nos afecta en la economía familiar. Es muy fuerte esto. Esto es un poco lo que ves en las encuestas y un poco lo que te cuentan los que hacen estudios de opinión pública cuando los van en profundidad, cuando hacen focus group, digamos, cuando agarran a un grupo de gente para ir en profundo sobre los temas. Y estas son las respuestas con las que se encuentran, ¿no? Esto a mí me llama la atención porque generalmente cuando el bolsillo se ve afectado, la paciencia se termina.
Y acá estamos ya más de un año y la popularidad del presidente está muy alta. Incluso cuando hay gente que han tenido que echar por caso de corrupción, hay una interna ferocísima entre el presidente y la vicepresidenta, que ya nadie oculta. El presidente acusando a la Villarroel de que también es casta, Villarroel entrando con él como diputada hace 3 años en el tiempo, con un discurso anticasta. O sea, es todo muy frenético, y vuelvo a recuperar ese término que usamos hace un rato de la psicología, es todo muy histérico como estamos viviendo últimamente. Así estamos transitando, eso me llama mucho la atención. Y otra cosa que me llama poderosísimamente la atención es mirar el lado B de la moneda. Y el lado B de la moneda es la oposición, una oposición totalmente desarticulada, peleándose entre sí, mostrándole a la gente todo lo que la gente le votó en contra, con lo cual hay muchos que aún pasándola mal ven lo que hace la oposición y dicen: hice correcto en votar a quien voté. Sí, en realidad, y es para intercambiar, te imaginarás que yo no voy, tratamos de pensar correctamente y en general lo logramos, así que no voy a cometer los errores de los que estábamos hablando, de ir rápido, de categorizar así de manera demasiado bestial, pero lo cierto es que gran parte de los manejos de la política, que son muy notorios, están siendo utilizados por Milei para llevar adelante sus leyes. Entonces digo, si la gente interpretara un poquito más, creo que mancharía un poquito la reputación del presidente, pero bueno, es una opinión. No, pero ha convertido, y esto es un activo a mi juicio del gobierno o del propio Milei, una debilidad, que es lo que vos decías. El Congreso tiene una minoría muy absoluta. Milei tiene 40 diputados nacionales propios, ¿no? Del bloque propio, y 6 senadores nacionales en la Cámara Alta. Y sin embargo fue capaz de votar leyes profundas. Lo que fue le llevó 6 meses la ley bases y el paquete fiscal, pero son muy profundas. Y también tuvo la capacidad de encontrar un tercio del bloqueo a los vetos que hizo, o hacia intención que tuvo en algún momento la oposición del famoso DNU 70, que es ese DNU gigantesco que salió a los pocos días de gobierno, que sigue vigente y que yo creo que va a seguirlo, que también genera muchísimas transformaciones en la política, en lo económico y en lo social. Sí, que es una vergüenza institucional que no se haya tratado, porque están demorando el tratamiento. Andás a ver, quizás la puja... Lo trató y lo rechazó el Senado, de hecho. Está con un medio rechazo, pero a los DNU, si vos no los rechazás 2 veces, siguen vigentes. Sí. Es muy loco. Eso no es un problema del gobierno de Milei, es un problema de cuando se reglamentó la ley de los decretos de necesidad de urgencia, en donde no se contempló de que vos a una ley le exigís más que un DNU. Claro, porque validez. Tiene que tener doble aceptación. Acá tiene que tener doble rechazo. En realidad lo están mintiendo. Exactamente así. Correcto. Eso es otra cosa que a mí, vos me preguntabas qué más te llama la atención, y bueno, esas cosas a mí me llaman la atención. Sí, estamos pasando momentos complicados. Mirá que somos equidistantes, la verdad que no queremos ni odiamos a priori a nadie, solamente a los que hacen las cosas mal, pero bueno, estamos pasando momentos institucionales complicados. Bueno, querido Pablo, ¿querés agregar algo que no haya salido en la charla? Por favor, hazlo. No, creo que estamos bien. Brillante. ¿Querés pasarnos redes para que la gente se acerque a tu trabajo? Dale, la cuenta de X, Twitter es @SalinasPabloJ, y en Instagram es PJ_SalinasPolitólogo. Brillante. Bueno, ha sido una charla original para lo que es nuestra performance, pero realmente muy rica, muy interesante. Te la agradecemos. No, yo les agradezco a ustedes el tiempo. Muchas gracias. Por favor, un abrazo grande. Abrazo. A contramano. La gente sigue desinformada, una noticia mal contada